Yo creo Ellos que tendrán sus métodos y lo tendrán así estipulado y tendrán sus motivos. Yo, desde luego, volviendo un poco pero a ¿qué lo le que dices, íbamos, tú qué le dices a sus padres con respecto a, pues eso, a que también necesitan ese momento de sentirse, bueno, pues de estar en juego, de compartir con sus amigos, de... claro. Bueno, yo no puedo contradecir a unos padres que tienen un modelo educativo, si ellos consideran que es así. Bueno, si ellos me preguntan mi opinión, se la daré. Si ellos creen que esto es lo ideal y tal, pues adelante, fantástico. Quiero decir, desde mi punto de vista, lo importante es que ellos tengan momentos para socializar. Si ellos en esos recreos pues socializan y a lo mejor pues es un aula abierta que se largan los profesores y ellos empiezan por ahí, no sé muy bien cómo puede ser, o a lo No, mejor si tienen chats privados, yo, no sé, no sé. ellos se ven, de repente hacen como un pantallazo así global, ¿no? Tipo Zoom, Ya, cuando vienen, pero luego a quien ven es al profesor. Entonces, ya. bueno, lo que sí que hacen es escuchan, entonces piden permiso para hablar, entonces le dan al altavoz, pero luego, o sea, sus recreos son recreos, pues eso, que se van a por una manzana a la cocina. Ah, o sea, son descansos Con de ellos. descansos y con el Vale, horario yo de... pensé que, pues mira, yo le daría la idea, yo creo que lo que tienen que hacer es esos espacios, o bueno, lo que tendrían que hacer, lo que tienen que hacer, no, lo que se me ocurre, que esos espacios sean espacios realmente de recreo, pues donde ellos puedan manejar chat, donde ellas puedan manejar herramientas tipo Zoom o tipo lo que sea para verse, para reírse o para, bueno, un poco compartir con sus amigos. No tiene por qué ser en grupo, al final igual sus amigos son 3 o 4, pues oye, no sé, entrar en un chat, compartir. Se me ocurre dentro de esto. Es decir, si al final vamos a tener una situación similar a la anterior, que es en plan, bueno, pues a primera hora matemáticas, a segunda lengua, tal, no sé qué. Recreo no solo para tomar una manzana, recreo es para socializar. Y luego pues seguimos, porque claro, es que si no, o sea, nosotros podríamos, tú podrías aguantar eso, tú podrías aguantar estar 8 horas solo trabajando y luego llegar a casa y solo trabajar y no tener contacto con tu gente. Pues, bueno, Hombre, si tu gente vale, lógicamente estos niños tendrán a su familia, pero oye, también necesitan algo más. No sé, se me ocurre. Yo creo que todos lo necesitamos. Si lo necesitamos los adultos, ¿cómo no lo van a necesitar ellos? exactamente. Hablando de esto, se me viene a la cabeza esas personas que están confinadas y además aisladas. El otro día leía, bueno, leía y me contaba, ¿no? Claro, ahora mismo, bueno, yo en consulta tengo varios sanitarios que están evidentemente desbordados y una de las cosas que más desborda, aparte de que no hay, bueno, pues materiales más, el miedo a conocer no es independiente. Es que hay cosas que me dicen, o sea, que no puedo abordar el paciente porque tengo que empezar con una persona moderarlo, lo que hacer eso antes aislado porque hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? Que parece como que si te sientes vulnerable vas a ser incluso peor profesional y Claro. nada que ver, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionamos el miedo? ¿Cómo gestionas tú en consulta el miedo con respecto a todo esto con los sanitarios? Porque claro, luego hay que ver que dentro de esta situación hablamos sobre diferentes perfiles, ¿no? De personas, ¿no? Pues niños que han perdido pues, a un ser querido, sanitarios, gente que está en primera línea, que es que eso ya es tremendo, que luego también quería hablar contigo sobre las secuelas, qué opinión tienes tú, una opinión dentro de los pocos estudios que podemos conocer ahora mismo, ¿no? Eh, eh, una de, claro, te dicen, ¿cómo afronto todo esto? ¿Qué soluciones me das para afrontar el miedo de la mejor forma posible? Porque evidentemente en una situación como la que vivimos, lo normal es tener miedo, ¿no? Claro, lo normal y lo sano. Y Es lo decir, claro. Uh-huh. no tener miedo en esto, no tener miedo a contagiarte, no tener miedo a perder a ese paciente, no tener miedo a llegar a casa y contagiar a tus seres queridos. Y además Es esto, que, y tener miedo nos hace que nos protejamos y que precisamente protejamos a nuestros seres queridos, ¿no? Si no es inviable. exacto, exacto, realmente, pues bueno,
de esas crisis al final surgen oportunidades. Quiero decir, si no tuviésemos ese miedo y ahora saliésemos a la calle sin ningún tipo de protección o nos abrazásemos a nuestro amigo, al final, es decir, todos en el fondo ahora mismo pues estamos con cierto miedo, sea por nosotros, sea por la gente que tenemos al lado, sea por el grupo en general. Pero bueno, es lo que nos está moviendo a hacer cosas extraordinarias, cosas que no haríamos en una situación normal. Y eso es natural para los sanitarios. Yo entiendo que la gente que está ahí en primera línea es terrible. El otro día escuchaba pues también una conversación como esta, hablaban de este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo, cómo están viviendo esa necesidad de dar respuesta a esto, de cómo es gente que llega de trabajar y se pone a leer cuáles son los últimos estudios, tal, no sé qué, y llega el día siguiente y tal, cómo la gente que está con el bicho, pues se vuelve a sus casas y se siente culpable porque no puede ayudar, cómo es la gente pues que ya estaba a punto de jubilarse, jubilada, y está volviendo a trabajar con el riesgo que ello conlleva, cómo es el tema de gente. Bueno, en fin, es un mundo totalmente, pues, en una situación extraordinaria y ves... Que no tenemos incluso nosotros herramientas porque es que no nos ha dado nunca, ¿no? No, Entonces, y de hecho, bueno, tú el otro día estabas en una formación totalmente exitosa, que tuvo 3 ediciones, que se sí. acabaron las plazas, precisamente para formarnos en esto, ¿no? Para prepararte. Yo, bueno, estuve ahí rastreando un poco los materiales que había. Al final estamos todos en Pues un estás ahí, continuo... tienes, te los pasaré porque es increíble esa formación. Claro, claro. Entonces al final estamos todos un poco y ahí intentando pues poner nuestro granito de arena, lógicamente ellos mucho más, lógicamente la gente pues que está más expuesta, los trabajadores de supermercados, del tema agrario, fuerzas y cuerpos de seguridad, en fin. Estas son situaciones complejas. Y bueno, habría que verlas una a una. Lógicamente el miedo pues es algo natural y la única manera de vencerlo es enfrentarse a él. Enfrentándose a él y aceptándolo, ¿no? Y Claro, claro, aceptando. lo Aceptando que pasa es que... que enfrentarse al miedo a veces nos acojonamos verdaderamente, ¿no? Yo Claro, cómo no. el otro día yo le decía a una persona que me llamaba, ¿no? Porque claro, el miedo al final te entras en bucle con ansiedad y bueno, pues los casos más extremos ya, bueno, pues depresiones y demás, ¿no? Lo que te comentaba antes, sobre todo esos casos que ya vienen con una mochila encima y que bueno, que dan un pasito para atrás, ¿no? Pero al final el exponernos y algo que aprendí muchísimo contigo, ¿no? O sea, la prescripción del síntoma, ¿no? Que dicen, pero, o sea, si yo quiero encontrarme mejor, ¿cómo me estás diciendo que haga esto? Que precisamente esto es lo que me hace que me sienta mal, ¿no? Entonces, bueno, se lo explicas y la gente como que incluso en estos momentos hasta da más miedo hacerlo, porque dice, uy, no, porque me voy a sentir así, como que tienes que forzar un poco ese movimiento para que verdaderamente lo hagan, ¿no? Claro, ese es un poco la idea que planteas, tiene que ver con esos pensamientos, ¿no? Pues esos pensamientos rumiatorios que, pues voy a infectarme, voy a infectar a mi familia, tal, no sé qué, tal, tal. Cuando estás en esa situación y no eres capaz de salir de ese bucle, lo que proponemos es, bueno, pues vamos a inyectarle la vacuna, pero en vez de ser la vacuna del coronavirus, que desgraciadamente no la tenemos, vamos a inyectarte la vacuna de los malos pensamientos, de todos estos pensamientos negros que tienes, ¿no? Entonces, vamos a darte una dosis controlada de manera que tu cuerpo genera anticuerpos. Entonces, durante 5 minutitos al día, te vas a machacar, vas a pensar sobre todo eso malo que te va a suceder, ¿vale? Tienes 5 minutos para irte a un sitio, recogerte ahí, pensar, ¿no? Y darle vueltas a todo esto, a tal, que no vamos a salir jamás, que voy a perder a mis seres queridos, que voy a perder todo, que esto va a ser un desastre. A los 5 minutos coges y te vas. Te vas a hacer otra cosa, Cosas que te sienten bien, ¿no? O sea, cosas que tú hayas, a lo largo del confinamiento, que hayas visto que efectivamente, si yo me voy a dar un baño relajante, pues esto me sienta bien. O sea, eh, esto lo matizas. que te sienten bien, ¿cómo? Claro, una Es vez. decir, son 5 minutos para tus peores pensamientos. Luego te sales de esa situación. Uh -huh.
¿sabes? Eso es un poco la idea. Y haces tu vida normal. Si durante, imagínate, tú decides que esos 5 minutos van a ser de 9 a 9 y 5 de la noche, ¿no? Y a Sí. las 6 de la tarde te viene un pensamiento de esos. Si puedes echarlo a las 9, dices, no, ahora no, no es el momento. Sí. Si eres capaz, fantástico. Si no, durante esos 5 minutos, machácate. Y Y yo, a ver qué sucede. y yo, por ejemplo, esto, bueno, pues cuando lo apago todo siempre intento que sea a la misma hora y además en el sitio que menos nos guste de la casa, ¿no? Porque hacer esto a lo mejor en el salón de tu casa, que es el sitio que tienes para compartir con tu familia, pues como que no mola mucho, ¿no? Sí, si tienes un sitio así un poco que sea negro, como esos negros pensamientos, no vas a tener un sitio, bueno, pero el que menos te guste, un sitio para deprimirte. No sé, al lado de la plancha y un sitio de sufrimiento para machacarte. Entonces, eso es un poco la idea. Con estos pensamientos, dale vuelta. Y por ejemplo, para los niños, ¿no? Un poco esto, yo lo que suelo recomendar mucho, no sé qué te parece a ti, yo lo que estoy viendo es que, bueno, más o menos funciona, es hacer un muñeco de plastilina, bueno, de plastilina o del material que consideren, que lo lleven siempre con ellos y cada vez que se sientan frustrados, enfadados y demás, que castiguen al muñeco. Un poco lo que me suelen decir es bueno, que les funciona para controlarse. Sí, eso es lo que la externalización, ¿no? Un poco sacar ese problema que tienes interno. Antes hablamos algo relacionado con esto, el ser o el estar. Pues esto es un poco ese estar, pues en vez de tenerlo dentro, lo sacamos fuera y fuera jugamos con él. Ujú. Y es una herramienta muy interesante, a mí me parece muy interesante, sobre todo con niños, también con adultos, ¿eh? Pero con niños da muchísimo juego, O sea, que tú lo muchísimo juego. recomendarías ahora mismo para sobrellevar el confinamiento Tú lo decías antes, dibujar el bicho, tal, no sé qué, pues yo qué sé, pincharlo, encerrarlo, o a veces jugar con él, ¿no? En plan, bueno, ese miedo o ese enemigo que tenemos, pues darle vida y tratar de que tenga su espacio también. Ujú. Bueno, y yo creo que nada, van a empezar los aplausos. Sí, yo creo que podemos dejar y continuamos otro día pues abordando temas tan interesantes como hoy. La verdad es que ha estado muy bien y eso espero que le Y guste a antes la de gente. nada, que me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees? ¿Que saldremos más reforzados de esto? Porque sí es verdad, antes, mientras que estabas hablando, estaba mirando ahí una noticia de gente que se estaba quejando un poco por cómo estaban saliendo los niños a la calle, ¿no? Pues que, no los niños, sino los padres, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues sin mantener las medidas de seguridad oportunas. Entiendo yo y espero que no sea en la generalidad de los casos. Pero tengo que dejarlo, lo siento, Vale, no puedo. vale.